tan desordenada. Pero el asunto es, hermanos, siempre considerando que nosotros fuimos atacados de diferentes formas en la mente y gracias a Dios encontramos ayuda para ser liberados de la forma de pensar que no era correcta. Entonces ahora nosotros tenemos que ayudar a otros y tenemos que tener un medio de cómo instalar la palabra en su mente y en su corazón para que ellos puedan entender cómo quitar aquello que perjudica su mente. Hay gente que le duele la cabeza terrible porque piensa mucho en algo y ese algo lo está atormentando. ¿Sabe usted que hay gente que ha llegado al suicidio porque hay algo que lo atormenta en su mente? Usted dice, qué bárbaro, qué terrible. Mire, hermanos, como la, no sé si llamarlo la mercadotecnia, cómo está trabajando hoy en día también, y cómo las grandes empresas trabajan, o empresarios, o cómo los países trabajan, tienen una forma de trabajar para no ser pobres, sino ser un país rico siempre. Entonces siempre están planeando qué proyectos meter para siempre tener una superación más grande que muchos países. Y el asunto es, hermanos, que en Japón tiene un número de suicidios, pero grandísimo. Y no solo Japón, Corea, China, hermanos, también. ¿Y sabe por qué? Porque la mentalidad de ellos es ser ricos, ser los más poderosos del mundo, si es posible. Entonces a su gente la presionan demasiado. Entonces usted va a encontrar que la preparación de esa gente es mucho mejor que la preparación de muchos latinos. ¿Por qué, hermano? Hay gente de ellos que tiene hasta 3 carreras, hermanos, que cursó y están titulados, son licenciados en una cosa, maestría en otra, doctorado en otra. Y dice uno, qué bárbaro, y hablan hasta 7 idiomas, dice uno, estos son cerebritos, pero es porque de niño los traen con una presión bien fuerte. Y al que le den un puesto de una gerencia es porque lo han traído, pero súper presionado, hermanos. Mire, yo veo mucho en la cultura de lo que son japoneses, chinos, coreanos, taiwaneses, y todos, que tienen una forma como de tratar a la gente como esclavos. Y cuando yo veo eso digo, ay, qué feo, que se postran ante un gerente, su forma reverencial. Hay una forma reverencial que es buena, pero hay otra forma reverencial que ya es como esclavo. Y uno dice, qué terrible, un empresario casi golpea a un trabajador y uno dice, no, eso ya es un abuso exagerado. Estos todavía traen la mentalidad de que hay que esclavizar a la gente. Y entonces, hermanos, es tan terrible la situación que ahora mucho asiático se está viniendo para México. ¿Por qué? Porque la vida aquí es mejor y no es tan esclavizante como en sus países. Entonces, hermanos, están estableciendo mucha empresa en este país y uno dice, qué bárbaros, estos sí están terribles. Fíjense que nuestro apóstol una vez dio una enseñanza sobre los reyes del Oriente y, hermanos, todo eso que él predicó se está cumpliendo hoy en día, de que, hermanos, los chinos están conquistando el mundo terriblemente. Si usted ve México ya está invadido por chinos. Y bueno, México es un país muy lindo, ¿no? Que abre las puertas a muchas personas. Pero a lo que me refiero con esto es de que, ¿qué clase de mentalidad tienen? Para muchos de ellos no existe Dios. Para ellos su Dios es el dinero. Para ellos el superarse y la mentalidad siempre es ganar más, hacer más, hacer más. Y usted va a decir, hermano, ¿y entonces cuál es la mentalidad que hemos de tener si queremos estar bien? Yo pienso que ahí es donde tenemos que llegar al punto de cómo liberar la mente, de no tener un corazón codicioso lleno de avaricia, que para ellos no existe la familia, no existen los hijos, no existe un descanso, no existen muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque su meta es hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero y hacer dinero. Entonces se convierten en esclavos del dinero. Entonces ahí es donde tenemos que tener una moderación y liberación de la mente. Entonces mire por qué es importante liberar la mente. Entonces al llegar al punto de liberar la mente, por eso yo puse primero las mentes que son reprobadas, para llegar a lo que es la mente que es aprobada por Dios. Entonces usted va a decir, entonces, ¿cuál ha sido mi forma de pensar siempre? ¿Cómo debo pensar ahora? Fíjese que la Biblia dice que como piensa la persona, así es. Entonces usted dice, híjole, y si piensa mal, así es. Y así tienen criados a los hijos.
Fíjese que a veces uno habla con personas y si uno le cabe la prudencia, porque yo ya cambió la mentalidad, uno entonces, bueno, yo vine a hablar con usted, nada más no vine a pelear ni a discutir. Entonces, gracias, con permiso, nos vemos. ¿Para qué pelea uno? ¿Para qué discute? Lo vamos a demandar. Pero ¿para qué eso estar peleando con alguien necio? Que se puede armar un problema todavía peor. En lugar de resolver, se pone peor la situación, porque es una gente que tiene una forma de pensar muy negativa. Así fueron formados. Y usted dice, hermano, ¿cómo puede ser que uno pueda ser formado? Por eso, miren, hermanos, como uno como pastor, uno ve tantas cosas de la Biblia, que uno dice, híjole, como dice la Biblia, como son los padres, así son los hijos. ¿Por qué? Como dice, sí, la Biblia dice que si los padres son inmundos, los hijos vienen a ser inmundos. Mire. Y no pídale a Dios no transgiversar el mensaje que le estamos dando, sino ser una persona abierta, que puede recibir y examinar. A usted, nosotros no imponemos lo que enseñamos, nosotros enseñamos y de usted depende si usted quiere cambios. Y si usted se quiere superar en el Señor. Y si usted se supera en Dios, usted va a ayudar a su familia a superarse. Y a que tengan una forma de pensar diferente. Y usted va a decir, ay, pastor, qué difícil es casarse con una persona necia. Ni modo. Ahora luche porque haya un cambio. ¿Verdad? No puede ser otra cosa. Entonces, miren, hermano, hablando de esto, miren una clase de mente para que usted se dé cuenta si realmente hay necesidad de liberar una clase de mente de esa forma, una mente sucia. ¿Cómo usted puede identificar a una mente sucia y decir, ese sí tiene la mente sucia o esa persona tiene la mente sucia, qué terrible? Entonces, y ahí es, miren, hermanos, a veces, bueno, nuestro Padre es tan amoroso, hermano, nuestro Padre Celestial, porque Él empieza a tratar con nosotros para ver si entendemos y despertamos, a entender que no debemos de vivir con una mente sucia. Entonces, cuando no entendemos que nos estuvo golpeando por un lado para que entendiéramos, entonces Dios deja eso ahí y espera que haya una reacción en uno. Pero si Él no ve una reacción hacia un cambio, a esa forma de pensar, entonces Él empieza a tratar de otra forma. Y si en esa otra forma la persona no entiende, entonces Dios dice, pues ahí lo dejo. Y lo voy a juzgar por la clase de mente que trae. Porque estas clases de mente llevan a la perdición. La mente sucia, mire, Apocalipsis 2:11, les voy a leer en la Biblia lenguaje sencillo, para que usted se dé cuenta de dónde estoy sacando el versículo de ese tema, para que usted diga, por eso en mi Biblia Reina Valera no lo dice así. Entonces es para que usted entienda de dónde se está sacando el versículo. Apocalipsis 22:11 dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. Y que quien tenga la mente sucia, dice, siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Jesús dice, mire, fíjense, esto es el versículo. Deja que su mente siga así. Entonces, miren, hermanos, el problema es que cuando una persona trae la mente sucia, se empieza a hacer cosas que no son agradables. Y lo más tremendo es que no se dan cuenta que es desagradable. Fíjese que una vez en la colonia teníamos como un río que corría, hermano, pero era drenaje. Y una persona que no estaba bien de la mente, ¿qué clase de mente le pondría usted a esa persona? Se sentó, hermanos, con un vasito, se empezó a bañar con esa agua y a echársela en la cabeza y en el cuerpo. Y yo me la quedé observando y decía yo, ay, qué asco. Pero a la vez observar, yo, qué terrible. Esa persona está bien mal. Y después a tomar de esa agua. Ay, dije yo, qué terrible, qué asco. Entonces, ¿qué clase de mentalidad puede tener una persona de esas? ¿Qué nombre le pondría usted a su mentalidad? Que está loca, bueno, tiene una mente loca. A ver, yo quiero oír su punto de vista. ¿Qué nombre por su actitud, qué clase de mente diría usted que tiene esa persona? Trastornado. Está trastornado, dice el hermano. Dijo, hermana loca, dijo. A ver, ¿qué clase de mente puede tener una persona que se sienta al lado en una piedra donde corre el agua de un drenaje?
y se baña con ella y se la toma. Una mente reprobada. Una mente reprobada, dice el hermano. A ver, quiero oír sus comentarios. Porque así usted va a entender qué clase de mentes tienen las personas en la forma como actúan. Y va a aprender a clasificar la clase de mente que tiene. Por eso yo le puse ahí liberación de las mentes, porque no es una sola clase de mente la que hay. A ver. No déme solo nombre, no le ponga muchos. Una clase de mente vacía, dice la hermana. Mire, a ver, Diego, te iba a preguntar a ti también. Inconsciente, una mente inconsciente. A ver. Desubicada. A ver, quiero oír sus comentarios. Ana. Una mente enferma. ¿Cree usted que hay mentes enfermas? ¿Que hay mentes locas? Eso es como un hombre, ¿no? Que por ahí tiene su esposa y sus hijos y de repente hay otra mujer por allá y se aloca con él. ¿Por qué decimos que se alocó? Y diga, bueno, ¿y cómo le pasó eso? Que sí se alocó así. ¿Cómo si tiene su esposa? Eso es locura. No le atina. O la mujer, ¿verdad?, se aloca con otro. ¿Qué le está pasando? Está loca, ¿verdad? Y como dijo aquel otro que está bien desquiciado, la vida loca. Entonces, miren, hermanos, está tomando. Uno dijo que tenía una mente. ¿Qué dijo uno por aquí de los que dijeron? No, una mente inconsciente. ¿Quién dijo una mente inconsciente? Diego, ¿verdad? Una mente inconsciente. Podemos llegar al punto de que pueda haber una inconsciencia, porque la conciencia también se reprueba cuando se hacen cosas malas. Sin conciencia. Y por eso está tomando agua. O podrá decir usted, es que está loca. O es que tiene una mente, usted puede decir, sucia. Ay, hermano, aprendamos a clasificar qué clase de mente tiene por la actitud. Y entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo, hermanos, de que si una persona llega con un psiquiatra, el psiquiatra tiene que estudiar su comportamiento. Y se va a poder, tal vez le atine qué es lo que tiene, pero mientras lo va a estar sedando para que esté tranquilo, no esté agresivo. Y hay otros que no son agresivos, pero están mal de la mente también. Y hermano, mire, qué tremendo, por eso es tan bonito estar con Cristo, hermano, porque aquí es donde se clasifica bien por el comportamiento y por las manifestaciones espirituales también, porque el comportamiento puede ser comportamiento físico, pero a veces no es físico, a veces es espiritual. Mire, que usted ve una persona que viniera aquí bien loco, brincando, y se agarra y empieza a caminar por la pared, hermano. De película, va a decir usted, y se va a asustar, ¿verdad? Y usted va a decir, pastor, ¿y será que eso existe? Pero no lo está viendo. Ay, estoy asustado, y pensé que solo en las películas pasaba eso. No, pasa en la vida real. Entonces usted va a decir, no, eso no es solo demencia, eso hay un problema espiritual ahí tremendo. Entonces hay que aprender a clasificarlo por actitudes físicas, por actitudes mentales o por actitudes espirituales. Mire. Hermano, mente sucia. ¿Cómo podríamos clasificar una mente sucia? ¿Por qué clase de comportamiento? Porque cuando come algo tiene la costumbre de que, y si va en el carro, y si va en un autobús, ¿sabes? Si yo pasando, tiran una cascarota de plátano, y ay, por poco y me cae a mí. Digo, qué tremendo. ¿Se le podría clasificar sucio por eso? ¿Por qué más se puede declarar una mente que es sucia? Inconsciente. No, pero ¿por qué es inconsciente? Porque piensa cosas sucias. ¿Y cuáles cosas podemos nombrar sucias? Sexo ilícito, ¿verdad?
¿Qué otra cosa podríamos clasificar como sucio? Una mente sucia. Estar pensando y vea, ya sea un hombre o sea una mujer que vea, bueno, una mujer que vea a un hombre que esté pensando, yo quiero besar a ese hombre. ¿Y es sucio besarlo? Y ya van a decir rápido, ¿está guapo? No va a decir. Pensamientos de lujuria, ¿no? Ah, pensamientos de lujuria, sí, eso más que todo. Entonces la decimos que es una mente sucia, sucia. Otro punto que clasifique suciedad en la mente. Pues, por ejemplo, los que ven pornografía tienen una mente sucia. Mente Como usted sucia. dijo hace rato, ¿no? Cuando dice que codicia las cosas. Dio un ejemplo de que vemos las cosas y decimos, ¿cómo quisiera yo tener ese carro? Esa es solamente. Bueno, ahí no podía tal vez entrar en sucio, ahí entraría en avaricia, codicioso. Pero sucio sí, pornografía, depravación sexual, sí, la lujuria. Entonces ya cuando hablamos de lujuria ya es una situación bastante alterada, asquerosa y sucia. Entonces ahí se le llama que tiene una mente sucia. Y hasta, mire hermano, como hay personas que uno se les acerca y uno dice, ay, ¿cuánto tendrá este o esta de no bañarse? Tiene un humor pero fuertecísimo que hasta pica, hermanos. Sino, ¿cuánto tendrá de no bañarse? Mira, una vez yo le digo, hermano, bañese, hay agüita caliente. No, esa vez le dije, bañese. Ay, no, hermano, yo no soy hombre de las cavernas para bañarme con agua fría. Y yo digo, si ni con fría ni con caliente se baña dije yo. Entonces, lo mismo que trae en su mente, lo demuestra en su cuerpo. Es sucio. Es sucio en la manera de pensar, es sucio en la manera de hablar, es sucio en la manera de ver, es sucio hasta en la forma de caminar, hermano. Hay muchas cosas, ¿no? Que declaran a una mente que sí es sucia. Entonces usted dice, este tiene una mente sucia. Mire, qué tremendo. Bueno, ahora vamos al punto de una mente embotada. Para que lo entiendan mejor, lo puse con la Biblia de las Américas, que dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Entonces busqué un versículo que se lo puede explicar mejor para que usted, mire, eso es para que usted entienda. Cuando usted no entienda esa palabra, busque otras traducciones de Biblia que se lo puedan aclarar mejor. ¿Qué significa eso? O busque en el diccionario qué significa tener una mente embotada. Y bueno, yo se lo puse en otra versión, en la Biblia latinoamericana, dice, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. ¿Tenían la mente? No, la Biblia de las Américas dice, tenían la mente cerrada. Ahora, ¿cómo podemos entender que una persona tiene la mente cerrada? No acepta consejos. No acepta consejos. ¿Qué más podríamos decir? No entiende. ¿Qué más para declarar que alguien tiene una mente cerrada? Siempre quiere tener la razón. Tiene una mente cerrada. No acepta el consejo. No acepta la guianza. No se reúne en una iglesia porque siente que todo lo sabe y no sabe nada. Tiene una mente cerrada. Qué tremendo, hermano. Tener una mente cerrada. No entiende la palabra porque tiene la mente cerrada. Ahora mire, mente carnal. ¿Cómo podríamos nosotros identificar una mente carnal? Y aquí es donde usted se va a dar la tarea de buscar en la Biblia qué es una mente carnal. Será, ¿y cómo podemos entender y conocer a alguien que tenga una mente carnal? ¿La Biblia podrá explicar algún versículo que hable de la mente carnal? A ver, dígame. Como Pablo fue a una iglesia y le dijo que tenía una mente.
No les pudo dar alimento sólido, vianda, palabra profunda, porque dice que eran niños, eran carnales, actuaban como niños, les dijo, y se peleaban entre ellos. Eso clasifica a los que son carnales. Son envidiosos, son jactanciosos, son peleoneros, son chismosos. Bueno, de esos no hay, ¿verdad? Pero yo dijo, hermana, que no hay o que sí hay. No sabemos por qué dijo amén, ¿verdad? Pero esa es una mente carnal, hermano, donde le gusta envolverse en chismes, en discordias, en enemistades, en malos comentarios, y son envidiosos, y por eso no puede hablárseles algo profundo. Tendría que hablárseles al nivel en que ellos viven, a un nivel del mundo, a un nivel natural. No ha habido avance en su forma de pensar. Mente carnal. ¿O tiene una mejor expresión usted o comentario acerca de esto? Mente carnal. Hay un versículo que habla de las obras de la carne, de los frutos de la carne. Ajá, la Biblia en Gálatas 5 habla de los frutos de la carne, 5:18. Entonces, por eso podemos entender quién tiene una mente carnal. Ahí especifica quién es carnal. Mire, qué tremendo. Y usted va a decir, bueno, ¿podrán haber cristianos carnales? Pero no es que dice, carnalito, ven y siéntate aquí a mi lado. Miren, hermanos, aquí había un sobrino de la hermana Malena que le decía a mi hijo cuando estaba chiquito, carnalito, y aquel le decía, no me digas carnal, le decía, porque él desde chiquito en la escuela donde estaban, les daban de tarea memorizarse muchos versículos. Que una vez yo les dije aquí, si alguien le gana a mi hijo a decirme versículos de memoria, le doy un premio. No había quién, hermano, sabía más de 30 versículos de memoria. Entonces, ¿por qué? Porque en cada clase que recibía tenía que memorizar un versículo de la Biblia. Y era la escuela. Entonces yo decía, está muy bien. Pero, y como él al preguntar qué es un carnal, se le explicaba que es un carnal en la casa, ¿no? Entonces cuando el niño decía, mira carnalito, no me digas carnal, decía bien enojado. Y eran niños. Entonces, mire, ¿por qué? Y él todavía cuando es joven, y me lo encontré un día aquí en el pueblo, y me dice, ¿cómo está, mi hermano? No, pues está en tal lugar, de acuerdo, cuando se enojaba que le decía carnal, dice. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en la Biblia vemos quién es una persona carnal, con forma de mente carnal. Ya explicamos, ¿no? Gálatas 5:18, de ahí lo empieza a hablar. Y empieza a decir que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y empieza a decir que los frutos de la carne son adulterio, son fornicación. Y empieza a nombrar todo, hermano. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo por qué no debemos de tener una mente carnal. Porque el que tiene una mente carnal no entiende las cosas que son del espíritu. Está adaptado, podríamos decir, a una vida natural, una vida del mundo. Amén. Bueno, mente retorcida, hijo. No me voy a decir que es aquella que le dan vueltas así. ¿Qué entiende por una mente retorcida? Cuando alguien le dice algo morboso, ¿cómo le dice usted? Usted tiene una mente retorcida, le dice. Entonces, ¿a qué se refiere con una mente retorcida? Mire cómo dice aquí, 2 Timoteo 3:8. Todos ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés, tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. Aquí no está diciendo por qué tienen mentes retorcidas. Dice, porque todos ellos están en contra de la verdad. ¿Qué más? Porque dice que son, y pone el ejemplo, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Entonces quiere decir que una gente que tiene la mente retorcida es alguien que no entiende la verdad o que se opone a la verdad, pero tiene ciertas actitudes que le hacen ver la forma en por qué está retorcida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar y decir, Señor, libérame esa forma de mente porque yo quiero vivir como un hijo tuyo. Entonces, miren, bueno, aparte, mente retorcida, mente confundida. Aquí yo le puedo preguntar a usted, ¿como cristianos nos confundimos algunas veces? Mire, por eso es que a veces cuando un hermano dice, pastor, fíjese que viene tal grupo a tocar a tal lado y va a costar tanto la entrada, y uno le dice, pero ¿para qué vas? Pastor, fíjese que hay tal predicador en tal lugar y que es bien famoso, puedo ir. ¿Para qué vas?
¿En qué te puede beneficiar eso? Al contrario, te puede confundir. Porque nosotros te enseñamos una cosa y ellos te van a enseñar otra. Miren como un ejemplo, Jesús Arián Romero. Él hace conciertos y cobra caro por los conciertos. Y usted va, y si en una de esas a él se le da porque quiere empezar a hablar y hablar un poquito de algún tema, va a empezar a enseñar cosas que usted va a decir, bueno, entonces, ¿por qué el pastor nos dice que no hagamos eso? Y él ahí lo está diciendo, porque él no es un pastor. Él se puso nombre de pastor, pero él no es pastor. Él era un salmista cristiano, pero se fue chueco. Entonces, al irse de esa forma, ¿qué va a enseñar? Como hace poco, mire, yo estaba viendo un comentario porque estaban pasando anuncios del nuevo disco que estaba grabando de El cielo aún espera. Y cuando yo vi sus comentarios, dije, tiene una mente confundida. Y va a confundir a los que lo escuchan. Y dice, el cristianismo no es que te lleven bajo imposiciones, sino que tú puedes brindar con tu esposa, tú puedes bailar, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces de ahí se agarran muchos, hermanos, para ser borrachos. De ahí se agarran muchos para andar de baile en baile. Y más si les gusta bailar. Sí. Entonces para decir, no, pues ya oyeron al pastor Jesús Adrián. ¿Pastor de quién? ¿Quién lo puso como pastor? Hermanos, él está como pastor, pero no lo puso Dios. Él habla de que cuando él iba a la iglesia, el pastor decía que el Halloween es del diablo. Y dice, yo saliendo de la iglesia ese día vestía a mis niñas de brujas. Dice, y todo, porque entonces uno dice, ese tiene una mente confundida. ¿Cómo si un pastor está diciendo que eso es pecado? Pues lo está diciendo con razón, porque la Biblia nos enseña lo que es el Halloween, hermano. Ajá, dígame. Pastor, por ejemplo, también se puede confundir la gente, porque hay iglesias que cuando toman la Santa Cena, Celebra el 12 de diciembre. Me invitaron mis hermanos, los testigos. Dice, hermanos, por favor, hombre. Le voy a decir yo, ¿qué clase de mentalidad tiene usted? Como que los hermanos, esos ni a primo llegan. Esa es una secta. Los testigos de Jehová son una secta, no son una religión. Entonces, ahí es donde vamos entendiendo por qué hay mentes confundidas. Y claro, si no ha sido una persona que persevere en el cristianismo, se va a confundir fácilmente. Y es ahí, miren hermanos, es como hoy en día, usted va a una librería cristiana y usted dice, mire aquí, la yoga y el cristianismo. Practica el yoga en tus oraciones. Ay, dice, ¿y se podrá? Pues si el pastor dice que no. ¿Y por qué aquí dicen que sí? ¿Me lo compraré y lo leeré o qué? Pues si usted está capacitado para leer algo, cómprelo y léalo. Pero si no está capacitado, se puede confundir. Entonces ahí llegamos al punto por qué hay mentes confundidas. Porque no hay un fundamento bien establecido en sus vidas. Entonces con facilidad los confunden. Y es ahí donde debemos de entender qué es lo que la Biblia nos enseña. ¿Será que es bueno que tengamos una mente confundida? Bueno, eso, miren hermano, y hasta se llega a probar suerte. Cuando un muchacho quiere a una muchacha, agarra, corta una flor y dice, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? No, pero yo sí siento que sí me quiere porque aunque aquí me salió que no me quiere. Y dice, ya me confundí. Le preguntaré a otros, oye, ¿será que sí me quiere? ¿Cómo usted se va a basar? Va a basar su forma de pensar a lo que la gente le dice. Por eso sabe usted que hay familias que se destruyen, van con el vecino. Hazle esto, le dice, para que entienda y a ver, para que se dé cuenta de lo que se siente. Y va con la esposa del pastor y la esposa del pastor le dice, no, mira, haz esto, provócalo a celos, camina con otro del brazo. ¿Cómo que la esposa del pastor le está diciendo eso? ¿Qué mente tiene? Confundida también. ¿A dónde llegó? ¿Quién le está aconsejando? ¿Quién es su consejero? Miren, hermanos, la gente se confunde porque no tiene una buena doctrina, no tiene un buen consejero. Entonces, por eso tienen mentes confundidas. Para que no tengamos y seamos liberados de esa clase de forma de pensar, es importante que tengamos el buen consejo. ¿Cuál es el mejor consejo? Es el de Dios en la palabra. Es el mejor consejo. La Biblia dice que con la palabra se afirman los pensamientos. Dice. Entonces, para que tengamos una mente bien afirmada,
Hay que tener palabra de Dios en nosotros. ¿Sabe cuándo se confunde tener la mente? Cuando la persona está pecando. El pecado trae confusión, trae inestabilidad, trae inseguridad y se confunde la persona. Y dice, pues ahora que estoy yendo tanto a la iglesia, ¿por qué no me va bien? Me sigue yendo mal, me pasan cosas feas. ¿Qué anda haciendo? Viene a la iglesia, pero no está practicando lo que se le enseña a la iglesia. ¿Usted cree que por venir nada más el enemigo se va a retirar? No, usted tiene que aprender cómo hacerle frente al enemigo y tiene que aprender cómo poner la palabra de Dios en su mente. Por eso, ¿sabe cómo dijo Dios? En aquellos días, dice, haré un nuevo pacto y escribiré mis leyes, dice, en vuestras mentes y en vuestros corazones, dice. Entonces, ahí es donde nosotros podemos afirmar nuestra mente, hermano, porque Dios está escribiendo su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si no practicamos lo que dice la Biblia, vamos a estar confundidos. El pecado confunde. Bueno, sí me entendió, ¿verdad? Mente confundida. Mente reprobada. ¿A quiénes les dio una mente reprobada a Dios? ¿Y por qué se las dio? Pues ahí está. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice el versículo? Aprendan. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es tener en cuenta a Dios? Que yo haga las cosas como yo pienso, como yo quiero, por ejemplo, como lo que... No, a ver, ¿cómo dice ahí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es tener en cuenta a Dios? ¿Perdón? Ponerlo en primer lugar. Ponerlo en primer lugar. ¿Cómo se pone en primer lugar a Dios? Un ejemplo, Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero que tú me des permiso. Si es tu voluntad, estás de acuerdo. Señor, yo quiero comprar esto. ¿Estás tú de acuerdo? Yo hasta para comprarme unos zapatos le pido a Dios que me guíe, hermano. Hasta le digo, llévame donde están los de las 3 condiciones o de las 3 cualidades, bueno, bonito y barato. Por eso no salen del 3D, va a decir usted. Bueno, pero mire, hermano, tomar en cuenta a Dios es de que, Señor, yo quiero agradarte, ayúdame a agradarte. Señor, si tú no quieres que yo haga este negocio, no lo hago. Señor, si tú quieres que yo me vista de esta forma, yo me visto como a ti te agrada, Señor. Si a ti no te gusta cómo yo hablo, Señor, yo me voy a esforzar por cambiar mi forma de hablar, pero tú ayúdame. Eso es tomar en cuenta a Dios. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Tomar en cuenta. Y ellos, como no tomaron en cuenta a Dios, ¿qué quiere decir que no tomaron en cuenta? Vivieron como quisieron. Le dieron rienda suelta a su carne, a sus emociones, a sus pensamientos. Entonces dice que Dios los entregó. Y ahora, ¿cuál es la mente reprobada? El versículo lo está diciendo. ¿Cuál es la mente reprobada? La que no hace las cosas de Dios. A ver, pónganme un ejemplo, así fácil para que todos lo entiendan. Que hoy se ve, Si quieren emprender algo, ¿Esa es una mente reprobada? hacer nuestra voluntad, ¿no? Hacer nuestra voluntad. ¿Y cómo? Es que es importante. ¿A quién les entregó una mente reprobada? A los que no lo tomaron en cuenta. ¿Y a quiénes vemos más que no lo tomaron en cuenta? Mire, hermano, aquí en el Estado de México, hace poco dieron a una niña en adopción a 2 lesbianas. Para llegar a comprender cómo pedir la Dios. Bueno, en eso siempre hay que buscar la palabra a la que se está refiriendo la Biblia. En eso irse a la concordancia Strong y buscar esa palabra para ver qué respuesta se encuentra. Si Dios hizo misericordia con alguien, si Dios perdona. Es como decir esto: a Jacob amé. ¿Y qué dijo el Señor? A Saúl aborrecí. Vemos casos en la Biblia, ¿verdad?, donde ya no hubo oportunidad. Dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Judas ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Para Pedro sí. Entonces eso es lo que tenemos que orar y estudiar a través de la Biblia para que demos pasos firmes. Y otra, hay terrenos donde no se puede uno meter físico. Yo tuve esa experiencia en Naucalpan. Andaba yo evangelizando y me metí a una casa que estaba una mujer en cama y no se podía mover. Y hermano, nomás empecé a orar
Y me empezó a entrar un asco, un escalofrío, hermanos, y me voy corriendo. Le dije, aquí le dijo esto, léalo, el Señor la ama, arrepiéntase de sus pecados. Y corriendo para la casa. A vomitar, hermano, enfermo con escalofríos como por 15 días. Y yo, Señor, ¿por qué pasó esto? No había respuesta. Señor, ¿por qué me pasó esto si te estoy sirviendo a ti? No había respuesta. Como a los 15 años Dios me dijo, ¿te acuerdas de aquella mujer allá donde entraste así, así? Sí, sí, esa mujer yo la tenía bajo trato y tú te metiste. Cuando yo tenga algo bajo trato, no te metas. Mira, hermano. Y aunque oremos, hermano, Dios no lo sabe. Porque Dios los tiene bajo un trato. Es como cuando alguien ha entrado en agonía. ¿Sabe usted que el que entra en agonía está bajo un trato de Dios? Y sí pueden escuchar. Pero el asunto es que ahí nosotros tenemos que ser entendidos. Señor, pues perdónalo, intercedo para que lo perdones y ya te lo lleves. Pum, Señor dice, ya me lo llevo hoy. Ok, ya lo perdono. Y se muere rápido. Pero hay otros que no se pueden morir. Mire, son casos por eso le digo, conságrese y métase a la escuela del Padre. Y entonces va a ir aprendiendo por qué hay cada cosa. Es como, ¿cómo dice la Biblia? Que Dios castiga el pecado de los padres en los hijos. Si usted anda mal, a usted no le va a llover y usted dice, pero Dios no me hace nada, pero está castigando a sus hijos. Los enferma, los manda al hospital y les pasan cosas tremendas. Hoy sí que estoy gastando mucho dinero, nunca diezmaba. Ahí se está yendo todo. Llegó el devorador también. ¿Sí? Y no entienden. Entonces hay que entender, hermano. Llega un trato así, híjole, ya llegó el devorador. Híjole, ya está tratando el Señor con nosotros. Porque hemos estado mal. Si uno sabe que está mal, por favor, papito, ten misericordia. A mí no me castigues, perdóname. Ya no lo vuelvo a hacer. Te lo prometo, Señor. Mire, ahí está el asunto. Entonces, a los que nos entregan una mente reprobada, siempre hay que orar y pedirle a Dios la autorización. ¿Puedo orar? ¿Puedo predicar el evangelio? O, Señor, dame esa oportunidad. Entonces, si recibe, se arrepiente y empieza a cambiar, es que Dios hizo misericordia con su vida. Y hay unos que no reciben, rechazan y se airan y atacan. Pues ahí se entiende, está reprobado. Bueno, mente reprobada. También hay que liberar de esa mentalidad, hermano. Reprobada. Bueno, mente pagana. ¿Qué es una mente pagana? Hoy si deciste, pastor, y el estudio se fue con puras preguntas. Fue el tema, ¿verdad? ¿Qué es una mente pagana? Mire el versículo, cómo dice. Yo también me opondré a vosotros y os llevaré al país de vuestros enemigos. Ahí vuestra mente pagana quedará humillada y pagaréis por vuestro pecado. Biblia, Dios habla hoy. Vuestra mente será humillada, dice. Mire, qué tremendo, hermano. Entonces ahora pensemos, ¿qué es una mente pagana? Recordamos todavía al mundo. Ya recuerda el mundo. ¿Qué más es una mente pagana? La que anda en el pecado. Fíjese que viendo esta palabra, dice que es el que paga las deudas de otros. Pero se le llama pagano. Pero también, hermanos, el latín lo pone en manifiesto. Y dice que es, bueno, también, creo, no sé si es el griego también que dice, que es aquel que tiene actos mundanos y es aquel que actúa en idolatría y que no está dentro del cristianismo y que todavía practica cosas del mundo. ¿Cómo se le llama? Paganos. Hermano, ¿podrían paganizar una iglesia? Qué tremendo. Porque hay que estar alerta, ¿verdad? Pastor. Y tratan de sobornar al pastor primero. Y el pastor dice, me dio 1,000 pesos. Ajá, ¿qué quiere que le haga, hermanito? Ay, qué terrible. ¿Qué quiere que? Fíjese, pastor, que yo quisiera bailar en la iglesia el vals con mi hija, como los 15 años. Y sus tíos también quieren bailar el corrido de aquellos del norte. Usted ya sabe, los tigres del norte y toda la cosa. Y se puede, sí, hermano, aquí hay otros 1,000, pastor. Sobornado el pastor. No, hombre.
vendió la iglesia. Paganizó la iglesia. Ese es tener una mente pagana. Cuando usted dé algo, un diezmo, una ofrenda, una bendición a alguien, use un sobre y no lo use como soborno. Pastor, ay, Dios lo bendiga. Como que está robándose algo lo que le está dando al pastor, hermano. Y el pastor recibiéndolo como un soborno. No, hermano, eso es sobornar. Hagamos las cosas bien. Agarre un sobre y dígale, mire, yo quiero darle esta bendición. Pero no lo estoy comprando. Reconozco su trabajo, pero no lo estoy sobornando. Así no paganizamos la iglesia. No la contaminamos. Cuidamos de que la iglesia sea una iglesia santa, porque ya tenemos una mente. No, ya no tenemos una mente pagana. Por eso ya no vamos a hacer eso. ¿Cómo liberar la mente del paganismo? Haciendo las cosas correctamente. Y para eso yo tengo que instruirlos, decirle, hermano, hágale así, hágale de esta forma. Como una vez yo no dejé de visitar a un muchacho que lo quisieron matar, lo apuñalaron varias veces. Y hermanos, le hicieron ciertas perforaciones en el cuerpo, entonces le tuvieron que cortar su intestino y ponerle una bolsa. Y se andaba muriendo. Yo estaba ahí en las mañanas, yo estaba por las noches, sus padres eran personas de dinero. Pastor, ¿cómo le podemos pagar? ¿Cuánto le debemos? No, no me deben nada. Pero es que usted siempre viene todos los días en su carro y él lo estaciona y viene a ver a mi hijo. Sí, le digo, porque yo quiero que ustedes conozcan de Dios. Y se den cuenta de que en Dios hay paz y hay bendición. No se preocupen a veces que ya tenía una bacteria, se había contaminado ahí en el lugar donde estaba y que estaba grave y que se iba a morir. No se preocupen, no se va a morir. Pastor, entonces yo como me insistía mucho, hermano, cada vez que iba, usted quiere dar algo, a ver, vaya a la iglesia, agarre un sobre y póngalo ahí en la ofrenda. Eso hágalo. Si usted quiere, está agradecido con Dios. Yo lo que quería es que entrara a la iglesia, hermano, y buscara de Dios, no su dinero. Entonces, mire, cuando uno anda detrás de eso, las bendiciones llegan. Porque uno no quiere que la iglesia se convierta en algo pagano. Porque nuestra mente ya no es pagana. ¿Estamos de acuerdo? Ya no actuamos como los del mundo. Ya no practicamos la idolatría. Que aunque alguien diga, mire, se lo puse en el altar a mi abuelito, o se lo puse, o son en honor a la Lupe, disculpe, yo no como eso. No se vaya a ofender, pero yo no como eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, aprovechamos para predicar. Y tratamos de que la gente cambie su manera de pensar, que no tenga una mente pagana, que adora a los ídolos, que no cree en Dios, que practican las cosas del mundo. Entonces, por eso es que nosotros ya no debemos de practicar las cosas del mundo. Ay, pastor, para mí la música del mundo me enloquece, pastor. Ya casi cuando veo al cantante, ya casi me le hinco y ¡ay! Y empieza a gritar frenética. ¿Qué mentalidad tiene? Pagana. Si en lugar de coros quiere poner canciones aquí en la iglesia del mundo, hermano, ¿cómo pues? Va en el carro escuchando su música mundana y hasta bailando y anda chocando porque le enloquece la música mundana. Pero como aquí no hay de eso, ¿verdad? Yo predico con libertad, ¿verdad, hermano? Sí, ¿verdad que no hay de esos? ¿O sí hay? Ah, parece que sí, porque se quedaron en silencio. Entonces, miren, hermanos, no hay que tener una mente pagana. Liberemos nuestra mente. ¿Cómo? Ponga cantos cristianos. Enamórese del Señor con alabanzas cristianas. Hay cantos hermosos, hermanos, para Dios. No son para nosotros, son para Dios. Hasta podemos aprender a ser adoradores. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ahora sí empecemos. Estos son los puntos que hay que ministrarle a la mente. Hay que ministrar una mente limpia. ¿Qué es una mente limpia? Limpia. 1 Timoteo 1:5. El fin de nuestra predicación es el amor, que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Esa es lo que hay que ministrarle a la mente para tener una mente limpia. Mire qué importante. ¿Cómo que tener una mente limpia si está conviviendo con el mundo? No va a pensar igual que los hijos de Dios. Entonces, así es como se libera la mente de toda la basura, de todas las inmundicias, de la incredulidad. Hay mentes incrédulas también. Hay que liberarlas. ¿Cómo? Poniendo lo que dice aquí. ¿Qué hay que ponerle? Dice, el fin de nuestra predicación, ¿qué es? Hay que ponerle amor.
¿Qué más? Que procede de una mente limpia, de una conciencia, hay que ponerle una conciencia recta. Mire, y de una fe sincera. Quiere decir que nuestra fe debe ser sincera delante de Dios. Bueno, ese es el proceso para liberar la mente. ¿Qué más hay que hacer? Una mente pura. Como dice Tito 1:15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Mire, hermano, hoy sí ya no le voy a explicar ya nada. Usted busque su diccionario ahí en su casa, cómprese sus herramientas buenas, hermano. Ya no compre música del mundo, cómprese buenas herramientas bíblicas, hermano. Y entonces usted cuando no entienda algo, ahí va a verlo y, qué bonito. Mire, qué hermoso. Y hoy, hermanos, hasta gratis eso, muchas cosas en internet, hermano. Usted baja Biblias gratis, diccionarios gratis, dice, miren, hasta eso, y no se esfuerza por cambiar su forma de pensar. No, hombre, para que tengamos una mente pura, hay que ponerle amor. ¿Y qué más? Hay que ponerle fe y hay que ponerle una conciencia limpia, hermanos, pura. Amén. Bueno, ¿qué más hay que tener? Dice una mente entendida. Hay que ponernos una mente, hay que decirle al Señor que nos dé una mente entendida para liberar la mente de las cosas que corrompieron nuestra mente. Mire, Primero Reyes 3:9 dice, dame a mí tu siervo una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. De esta manera podré llevar la carga de gobernar a tu pueblo. Es la Biblia, palabra de Dios para todos. Fíjense, hermano, cómo lo traduce. Está bonito, ¿por qué? Porque está diciendo, dame a mí, tu siervo, una mente que entienda. Dice, para que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Sabe usted que el problema de muchos cristianos es de que, hermanos, no saben lo que es el bien y el mal? O dice usted, no, sí sabemos, pero nos gana, dice. Pues que no le gane, hermano. Dígale a Dios, dame una mente entendida para no estar pecando. Y usted va a decir ahora, pero peca uno con la mente. Sí, pues es pecado si peca con la mente. Piensa mal, hace cosas mal en la forma de pensar. Entonces aquí dice que hay que pedirle a Dios que nos dé una mente entendida. Amén. Mire, una mente abierta. Qué bonito tener. Mire, no malinterprételo, la mente abierta, hermano o hermana. No es que yo soy de mente abierta, por eso para mí no hay problema con las festividades, para mí no hay problema con las tradiciones. ¿Creen que tener una mente abierta es darle apertura al pecado, hermanos? Y hacer muchas cosas del mundo. No le afecta porque tiene una mente abierta. Eso no es de ser mente abierta. Tener una mente abierta es poder entender a Dios. Mire, ¿qué dice Hechos 17:11? Mire, ¿qué dice Hechos 17:11? Dice, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Biblia, Nueva Traducción Viviente. Mire, qué tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque así debe de ser. Usted viene a la iglesia, tráigase su Biblia y tráigase una libreta y apunte. El pastor dijo esto otro, pero aquí no dice así, no, es que lo dijo de tal Biblia, póngale ahí de qué Biblia es, y entonces así va a entender mejor, hermano, y va a decir, qué bonito. Ahora mire, Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Entonces quiere decir que lo que nosotros necesitamos es tener una mente abierta, acuérdese, tener una mente abierta no es que usted conviva con el pecado y participe del pecado, porque eso es mal traducido, decir que tener una mente abierta es darse libertad para pecar. No, tener una mente abierta es entender a Dios, es entender su palabra, amén, es atesorarla en nuestro corazón y es permitirle a Dios que escriba su palabra en nuestra mente. Y entonces, por eso el salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire, jóvenes, oigan, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, oh Dios. Entonces quiere decir que si no queremos pecar, tener una mente abierta no es pecar, si es aprender a no pecar. Es entender cómo vivir bien con Dios. Mira, hermano, eso es tener una mente abierta.
Muchos confunden esa palabra y hacen lo contrario. Entonces, al entender que Dios de esa forma libera nuestra mente, entonces digámosle, Señor, abre mi mente, Señor. Dame entendimiento, Señor. Una mente entendida. Dame una mente limpia, Señor. Dame una mente pura. De esa forma, nuestra mente va a ser liberada. Amén. Póngase de pie, vamos a orarle a Dios y le vamos a decir, Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades. Señor, hoy sí queremos que liberes nuestra mente. Yo creo que estuvo usted un rato bueno sentadito ahí, pero vale la pena. Vale la pena, hermano, porque estamos siendo instruidos, capacitados para entender. Esto sí, mire, el tema tal vez hubiera sido capacitados para entender, ¿verdad? Amén. Sí, porque de esa forma entendemos mejor cómo agradar a Dios y no somos seducidos, porque cuando uno es seducido es porque la mente ha trabajado mucho. Bueno, oremos, Padre, en el nombre